Muy buen día, mi nombre es Eduardo Cervera. Muchas gracias por su presencia. Es un gusto para mí el poder coincidir con cada uno y una de ustedes aquí presentes. El pasado 18 de julio se conmemoró el Día Internacional de Mandela, celebración que la ONU designó desde el 2010 como reconocimiento a su contribución por la libertad y la paz de todas las personas. Y justo ese día tuvimos la oportunidad de leer algunas frases de este personaje. Sin embargo, hubo una frase que nos llamó relativa atención. No puede haber una revelación más intensa del alma de una sociedad que la forma en que se trata a sus niños. Esta fue muchas de las frases que dejó como un legado de su incansable lucha por una sociedad más justa y equitativa para todos y todas sin distinción. Pero, ¿por qué Mandela hacía referencia hacia la niñez y la sociedad? ¿Las y los niños son realmente importantes? ¿Se les debe considerar igual de importantes que a los adultos? Si bien es reconocido a nivel mundial por su dedicación al servicio a la humanidad a través de la promoción de la protección de los derechos humanos, la solución de conflictos, la reconciliación, la igualdad de género, el apoyo a grupos vulnerables y la defensa de comunidades pobres, las y los niños fueron una parte importante de su activismo para lograr un mundo más digno. Premio Nobel de Paz, originario de Sudáfrica, Mandela fue miembro de un pequeño pueblo llamado Xhosa y desde su infancia conocía muy bien las vulneraciones y carencias que sufría su gente de su nación, construida de los cimientos de una marcada desigualdad, misma que se reflejaba en la pobreza, hambre y desnutrición, la falta de ingresos y servicios de salud, así como el acceso a las escuelas. Pero ¿cómo un niño o una niña puede afrontar tal situación? En el caso de Mandela, a través de la educación. Sin embargo, para lograrlo, su madre tuvo que renunciar a una parte de sus tradiciones y costumbres y convertirse al cristianismo, para que así él pudiera ser bautizado y tuviera el privilegio de ingresar a un colegio, lo cual significaba tener una mejor vida, como recibir zapatos y ropa nueva, recibir alimentación, atención médica, conocimiento y un nombre, Nelson, que por cierto, era británico y fue decidido a criterio por su maestra de la escuela, es decir, por el mundo de los adultos. No es de extrañarse que hoy en día esta situación aún persista para niñas, niños y adolescentes alrededor de todo el mundo. Y aunque ha avanzado la garantía de sus derechos, este sigue teniendo un proceso paulatino de cambio. Y tampoco es de extrañarse que los adultos tomen la mayoría de las decisiones de niñas, niños y adolescentes, sin importar si éste les puede afectar negativamente en su vida y desarrollo. Al quedar huérfano a los 9 años, y muy a su pesar, Mandela fue enviado con el jefe de un pueblo llamado Tembu, quien lo apoyó en todo momento hasta que pudiera ingresar a la universidad, que por cierto, era la única universidad de negros que existía en esa región. Y ahí comenzó su legado. Para entender este caso, si comenzamos a mirar este fenómeno desde un contexto cultural e histórico, el rol de niñas, niños y adolescentes ha respondido a diferentes valoraciones y significados que los adultos le han puesto. La profesora y abogada Mari Belov es una especialista en infancia y adolescencia, ha enfatizado: la infancia no es una categoría natural, sino el resultado de una serie de definiciones del mundo adulto. Un claro ejemplo es el significado que se le atribuye a la palabra infancia, la cual tiene su raíz etimológica en infantia, in como negación y del verbo for, que es hablar, es decir, mudo, aquel incapaz de hablar que no habla.
Esto significa que de generación en generación se ha transmitido una idea sobre cómo debe funcionar el mundo de la niñez y la adolescencia desde la perspectiva de los adultos, en la cual generalmente han sido invisibilizados, sin voz ni voto sobre su sentir y pensar, sin capacidad de hablar u opinar. Valdría la pena preguntarse, ¿cómo ha sido el trato hacia las niñas y niños en las diferentes sociedades y culturas del mundo? ¿Alguna vez nos hemos cuestionado el trato hacia ellos? Pues muestra de esto es que en la antigüedad eran permitidas ciertas formas de infanticidios en algunas sociedades. En otras, los padres decidían qué hija o hijo moría, cosa que aún persiste en la actualidad. En algunas regiones de Asia, como en China, hay estrictos controles de natalidad en donde se privilegia la vida según el sexo. En otras regiones, se separa a los niños de los padres para convertirlos en virtuosos ciudadanos, pues según eran considerados propiedad de la comunidad. Algunos filósofos, como Aristóteles, concebían a la niñez como un mero proyecto de hombre, pues para él, en esta etapa de vida, predomina la parte irracional a la que era necesario dominar, y se tenía que educar mediante hábitos adecuados y una estricta disciplina, como es el ejemplo del castigo corporal, la cual hoy en día se sigue aplicando. En Esparta, los recién nacidos eran lavados en vino y alimentados con forraje para saber su resistencia. Si estos no pasaban la prueba, eran abandonados en el monte, pues se les consideraba débiles. Si pasaban, en la etapa de la niñez les esperaba un duro entrenamiento militar. En los siguientes siglos, la Iglesia empezaba a tener un papel más participativo en la niñez, pues el ingreso a los monasterios significaba la posibilidad de recibir instrucción y educación. Esto como un cambio de estatus social de vida. Y fue justamente esto lo que Mandela logró, un cambio de su vida, un cambio de estatus social. Sin embargo, aún persistían en aquella época fuertes maltratos, como el sujetar a los niños pequeños para que no se arrastraran por el suelo, como si fueran un animal, o mantenerlos colgados en ganchos durante mucho tiempo para que no estorbaran como si fueran paquetes. La primera infancia no era tomada en cuenta como tal, por lo cual la idea de que niñas y niños pequeños pues simplemente estaban estorbando. Por otro lado, se empezaba a criminalizar la pobreza. Por ejemplo, en España, el rol del Estado era proteger y reprimir a los niños que eran abandonados, huérfanos, vagabundos y de mal vivir. Eran llevados a casas comunes donde pudieran aprender un oficio o ser juzgados por delitos que cometieran como si fueran adultos. Que culturalmente niñas, niños y adolescentes sean considerados como personas inferiores, inmaduras, incompletas, sin capacidad de opinar o participar dentro de su entorno, se le atribuye un concepto que ha pasado de generación en generación y ha permanecido en la actualidad: el adultocentrismo. Es decir, toda aquella relación asimétrica de poder entre los adultos y la niñez, en donde se pone la dominación a niñas, niños y adolescentes considerados como una propiedad o objetos de las personas a las que se les puede maltratar, manipular y por los que se decide. No se les diferencia de su etapa adulta, ni se les reconoce como personas con dignidad y derechos. Buen día, mi nombre es el licenciado Francisco Javier Saldaña López. Para entender mejor este concepto, quisiera hablar sobre un caso emblemático que ocurrió en Estados Unidos en 1874, el caso de Mary Ellen Wilson. Mary era una niña de 10 años, había quedado huérfana desde muy pequeña. La madre de ella había perdido a su pareja y padre de la niña en la Guerra de la Secesión, por lo que mantenerla cada día se volvía más complicado. Sin más opciones, la madre entrega a la niña a otra mujer. Posteriormente, esta persona
deja los servicios social del Estado. Al poco tiempo, la niña fue adoptada por una pareja. Sin embargo, un día, una trabajadora social recibió una llamada en la que reportaban a una pequeña llorar día tras día de forma desconsolada. Una niña a la que nunca ven cuando realizan la visita, la trabajadora social, descubren que Mary Ellen, con 10 años de edad, sucia, desnutrida, vestida con ropas mugrientas, que apenas tapan el cuerpo repleto de cicatrices y heridas. En la investigación se descubrió que fue agredida con tijeras, un látigo de cuero y atada a la cama frecuentemente. Ante tal situación, intentan llevar el caso a todos los juzgados de Nueva York, pero en todos reciben la misma respuesta. Los hijos son propiedad de sus padres y el trato que reciban ellos, sea cual sea, es un asunto privado en el cual no le incumbe a nadie más. Por inverosímil que parezca, el Poder Legislativo no se había preocupado por las niñas, niños y adolescentes, pues en esta época no existía alguna ley que los protegiera del maltrato y la explotación infantil. Sin embargo, en Estados Unidos sí existía una ley en contra del maltrato animal, por lo que, alegando que Mary pertenece al reino animal, el juicio se llevó a cabo, pues el maltrato hacia los animales sí estaba penado. Según la madre adoptiva, fue arrestada y condenada por ese delito. Parte del testimonio de Mary Ellen fue el siguiente: mi padre y mi madre están muertos, no sé cuántos años tengo, no tengo recuerdo del tiempo en el que vivía con los Collins. Mamá ha tenido el hábito de azotarme y pegarme cada día. Ella solía azotarme con un látigo trenzado de cuero sin curtir. El látigo siempre dejaba marcas blancas y azules en mi cuerpo. Ahora tengo esas marcas en mi cabeza, hechas por mamá, y también un corte en la parte izquierda de mi frente, hecha con unas tijeras. Ella me golpeaba con las tijeras y me cortaba. No tengo recuerdo de haber recibido un beso de nadie. Mamá nunca me había dado un beso. Nunca me han sentado en el regazo de mamá para que me acariciara. Nunca me atrevía a hablar con nadie, porque si lo hubiera hecho, mamá me azotaba. No sé por qué me azotaba. Mamá nunca me lo decía cuando lo hacía. No quiero volver a vivir con mamá porque me pega. Después de la Segunda Guerra Mundial y la promulgación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el mundo se unió por un intento de cambiar la realidad de las niñas, niños y adolescentes del planeta. En 1989 fue aprobada y adoptada la Convención sobre los Derechos del Niño, instrumento internacional que ha sido ratificado por la mayoría de los países del mundo, en el cual se comprometen a realizar un cambio para un enfoque del tutelar y la protección de los derechos, en donde las niñas, niños y adolescentes sean sujetos del derecho como cualquier persona. 146 años han transcurrido desde aquel día en que Mary Ellen Wilson fue rescatada. Durante ese tiempo hemos logrado grandes y rápidos avances científicos y tecnológicos. La invención de los cohetes nos permitió conocer más acerca de nuestro universo. El viaje a la luna, el descubrimiento de la estructura del ADN que permitió adelantarnos sobre la genética y la medicina. Gracias al Internet, la telefonía digital y las aplicaciones, la comida rápida, los autos modernos, los aviones, los electrodomésticos, todas esas cosas han ayudado a simplificar nuestras vidas. Sin embargo, como sociedad, pareciera que el tiempo es diferente, más lento, pausado, casi imperceptible, pues hoy en día aún se sigue vulnerando a las niñas, niños y adolescentes, así como Mary. Existen miles de casos en donde los adultos, bajo su criterio, deciden si un bebé debe contar o no con un nombre o una nacionalidad, en donde una niña o un niño deben de trabajar
en los campos o haciendo quehaceres del hogar antes de jugar o divertirse, y en donde se decide no llevar a estudiar o a una comunidad de salud alejados, por el hecho de no haber apoyado en los tiempos de campaña, en donde se decide maltratar o conseguir su bien para educarlos, en donde se decide detonarlos o esposarlos, solo por una forma que cómo visten o cómo caminan. Así como Nelson Mandela, todas y todos hemos tenido la oportunidad de transformar la realidad de las niñas, niños y adolescentes, es decir, entenderlos, respetarlos y protegerlos, pues las expresivas, como lo expresaba el filósofo y pedagogo Rousseau, la naturaleza quiere que los niños sean niños antes de ser hombres. La infancia tiene modos de ver, pensar, sentir que son propios. Nada es menos sensato que el querérselo sustituir por nosotros. Construir una ciudadanía en la que reconozca y se respete cada una de las etapas del ser humano y sin lugar a duda traerá grandes beneficios a largo plazo en el mundo. Sin embargo, para lograrlo se requiere una suma de esfuerzos y de acciones tendientes a generar un cambio cultural y política pública. Muchas gracias.